reflexionar juntos sobre este tema de la fraternidad en el proceso constituyente desde la perspectiva del pensamiento social de la Iglesia, que yo entiendo también eh, la Iglesia establece o señala que el diálogo es como su norma metodológica, y por lo mismo lo que voy a hacer en esta sesión es como presentar dos visiones de la fraternidad. Una que es como una visión más bien laica, secular, ¿no? Y la otra que es la visión que se desprende del magisterio de la Iglesia, y ver qué síntesis podemos hacer en torno al tema de la fraternidad y de su relevancia para el principio constitucional. Ahora, en el uso común, cuando se habla de fraternidad, se menciona como amistad cívica, como que en los debates, digamos, se habla como de un buen trato en el proceso político, de que los políticos básicamente se traten bien, no se insulten, ¿no? Que haya una convivencia civilizada, ¿no? Un trato civilizado sin polarización. Esa es como la concepción tradicional, ¿no? En política. Pero también el tratamiento de la fraternidad se da tanto en las humanidades como en las ciencias sociales con con distintas acepciones. En las humanidades, por ejemplo, se habla de amistad cívica, de comunidad, de concordia, en filosofía, y también de solidaridad. Y en las ciencias sociales, la noción de fraternidad es como rara, ¿no? O sea, se usa raramente, pero se entiende como un fenómeno, se entiende al fenómeno que se refiere, y se refiere a la idea de que hay algo que mantiene unida a una sociedad, a una polis, o aquello que facilita las relaciones entre personas, o como una actitud de cuidado recíproco, ¿no? Y que ha sido estudiada a través de conceptos como la cohesión social en sociología, la prosocialidad en psicología, y en ciencia política muchas veces como convivencia democrática. Ahora, yo parto como por citar, digamos, dos aspectos que se refieren a la fraternidad en constituciones, ¿no? Hay la Constitución francesa, la señala de manera explícita, y la Constitución española no la señala de manera explícita, pero hace alguna referencia. En la Constitución francesa, que es del 1958, pero que obviamente ha tenido una serie de reformas, la última en 2008, en el preámbulo de la Constitución dice, leo, el pueblo francés proclama solemnemente su adhesión a los derechos humanos y a los principios de la soberanía nacional, tal y como fueron definidos por la Declaración de 1789, confirmada y completada por el preámbulo de la Constitución del 1946, así como los derechos y deberes definidos en la Carta del Medio Ambiente del 2003. Y en virtud de esos principios y de la libre determinación de los pueblos, dice, la República ofrece a los territorios de ultramar que quieran adherirse a las nuevas instituciones en el ideal común de libertad, igualdad y fraternidad, concebidas para favorecer su evolución democrática. Ese es como el preámbulo, que hace referencia a ese ideal común de libertad, igualdad y fraternidad. Luego dice en el artículo 1 que Francia es una república indivisible, laica y social, una república social, que garantiza la igualdad ante la ley a los ciudadanos sin distinción de origen, raza, que respeta sus creencias, etc. Y después señala en el artículo 2, la lengua de la república es el francés, el emblema nacional es la bandera tricolor, el himno es la marsellesa, y el lema de la república es libertad, igualdad, fraternidad. Su principio es gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿no? En el caso de la Constitución francesa, de la española, dice la nación, el preámbulo también, desea establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, garantizar la convivencia democrática conforme a un orden económico y social justo, consolidar el Estado de Derecho, promover el progreso de la cultura, en fin, ¿no?
Y también en su artículo 1 se señala: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Esta referencia a república social y república y Estado república social en el caso de Francia y Estado social en el caso de España, básicamente señalan como un rol activo del Estado para promover la justicia social, para generar un sistema público de educación, salud, etcétera, protección de las personas, en fin. A eso básicamente se refiere. Ahora, distintos autores, hago esa primera premisa para, como decir, eventualmente la Constitución expresa, alguna Constitución, también la de la India, ¿no?, expresa explícitamente, explicita la idea de fraternidad. Hay otras que la incorporan, por lo tanto las constituciones hacen referencia a ciertos principios o valores. Distintos autores, o sea, no es solo una cuestión organizativa de la vida, cómo se organiza el poder y reconocimiento de derechos y deberes, sino que también expresa como unos ciertos ideales, ¿no?, hacia dónde debiera apuntar como objetivos de la sociedad, normalmente en el preámbulo, como en los casos que he exhibido. Ahora, distintos autores señalan, justamente reconocen que la democracia, para que funcione, requiere de raíces morales, que sean seculares o religiosas para poder funcionar, y que esas raíces la democracia no se puede otorgar a sí misma, ¿no? Y frente a eso, a esa necesidad de una política, una democracia, una ciudad, una polis, inspirada en un principio o una constitución, a mí me parece personalmente que aquel que mejor resume la comprensión tanto laica como religiosa es el principio de la fraternidad. Ahora, yo quisiera ahora referirme, como decía, desde el punto de vista secular, desde la comprensión secular de la fraternidad, y para ello recurro a un autor, Ángel Puyol, catalán, de la Universidad Autónoma de Barcelona, con el cual hicimos un seminario, un webinar en octubre pasado, para presentar justamente y discutir su libro, que es un excelente resumen sobre esta visión de la fraternidad, y que recomiendo, si alguien quiere el dato, se lo puedo mandar después, pero básicamente él señala que la idea de fraternidad ha estado presente desde la antigüedad, desde Platón, Aristóteles en la Ética Nicómaco, ha tenido un desarrollo como fraternidad cristiana a través del Evangelio, el carácter universal, ha estado la idea de fraternalismo medieval y moderno metido en el medio de organizaciones como los monasterios, como los gremios, incluso como la masonería, y que finalmente entra en versión laica en la fraternidad revolucionaria francesa, de carácter secular, político, institucional. Sería una virtud más de las instituciones que de las personas, puesto que el objetivo de este principio de la fraternidad es poner fin a la sociedad estamental, ¿no? El antiguo régimen separaba a los privilegiados de la gente común, y sin embargo, si somos hijos de la misma patria, no debiera haber privilegiados entre nosotros. Por lo tanto, y no tampoco, también reconoce la fraternidad con los extranjeros, con todos, y entre las naciones, ¿no? Esboza, por lo tanto, la idea de una fraternidad universal. Ahora, esto es lo distinto y lo novedoso, porque la amistad cívica de Aristóteles no tenía inconveniente en excluir a mujeres y esclavos, lo mismo en esa idea de ciudadanía. O sea, la fraternidad se construía solo entre los ciudadanos, y esos ciudadanos no eran ni mujeres ni esclavos, ¿no? Eran los hombres libres. Lo mismo los padres fundadores de Estados Unidos, que de alguna forma mantienen el régimen de esclavismo y por lo tanto niegan esa idea de fraternidad. La fraternidad de igualdad tiene un carácter, por lo tanto, emancipatorio, una libertad de todo tipo de dominación. Implica como una igualdad en términos de derechos y de justicia distributiva. Por lo tanto, es de alguna forma una obligación política. Ahora, el tema de la visión religiosa católica versus la visión secular que estamos viendo es que esta visión secular la concibe como una obligación, y el pensamiento religioso católica la concibe fundamentalmente como una
virtud, ¿no? Como una virtud ciudadana, como una virtud que está radicada en la sociedad civil, digámoslo así, y en cambio cuando se transforma en una obligación, en una obligación política, entonces el Estado, la Constitución y las leyes debieran reflejarlo. Y ese es como el dilema que yo quisiera igual abordar con ustedes. Ahora, este autor, Pujol, define la fraternidad como un vínculo y relación específica entre miembros de una comunidad que los impulsa a vivir juntos como iguales y a proveerse ayuda mutua en caso de necesidad. Es decir, hay un vínculo relacional. La base de ese vínculo es la común humanidad de hombres y mujeres. Es un vínculo ontológico, de naturaleza. Por lo tanto, la libertad, los derechos, el fin de la opresión deben ser extendidos a todos los seres humanos, ¿no? La igualdad es una relación entre iguales, y esa igualdad es una igualdad de estatus. Obviamente somos todos distintos, pero tenemos un mismo estatus, y ese estatus es el de ciudadanía. Eso se considera igualdad relacional, sin dominación, opresión, exclusión o explotación. En una relación entre un esclavo y un maestro y un amo, ¿no? Puede haber fraternidad, pero jamás puede haber, puede ser una relación como fraternal, cordial, digamos así, pero no puede ser una relación fraternal porque no hay una igualdad de estatus, no se reconoce una igualdad. Entonces, en todo caso que exista una dominación, una opresión, una exclusión, una explotación sistemática, no puede construirse ese vínculo de igualdad que está relacional, que está en la base de la fraternidad. Y después hay un cuidado recíproco. Los miembros tienen el deber de ayudar a los otros y el derecho de recibir ayuda en caso de necesidad. Esto es un deber moral y también político. La fraternidad como sentimiento, que de alguna forma también se alude cuando se habla en la concepción común, en la que mencionaba al inicio, ese puede ser un noble sentimiento, un afecto emocional, pero no puede constituirse en una obligación política, ¿no? Ahora, igualmente, pese a que Pujol y esta versión secular de la fraternidad reconocen el derecho, el deber político de la fraternidad, también reconocen la existencia, la necesidad de un ethos fraterno. El ethos es distinto de un sentimiento emocional, es una especie de disposición, una actitud, valores de una comunidad, pero no es una emocionalidad, ¿no? Ahora, el punto importante es que para que avance la fraternidad política, traducida en derechos e instituciones, como la Constitución, igualmente se requiere de un ethos fraterno. Dice Pujol, las instituciones serán fraternas de manera estable si sus principios coinciden con un ethos fraterno, como con una cultura fraterna que la refleje y que se refuerza recíprocamente. Ahora, han habido algunas críticas importantes a este concepto de fraternidad política. Una de ellas es que perpetúa una cierta imagen de paternalismo, que la idea de fraternidad supone un padre, ¿no? Y eso significaría una connotación autoritaria. Esto no se condice con la dominación del pater familias, si se transforma en afecto y cuidado recíproco, ¿no? La institución de la familia, la existencia de un padre, no se puede relacionar con el despotismo o el autoritarismo y la sumisión, porque en realidad eso sería una familia disfuncional, una relación paternal disfuncional. Además es también cuidado materno. La familia efectivamente se sustenta afectivamente más en la madre. Una segunda crítica es el término sexista, frater hermanos, ¿no? Y por lo tanto, bueno, está la idea de sororidad, fraternidad una hermandad masculina, sororidad una hermandad femenina,
¿no? Para los autores los críticos de la teoría del género, señalan que el lenguaje expresa formas de estructuras patriarcales y que por lo mismo rechazan el concepto de fraternidad por su connotación, ¿no? Y por lo mismo, en esa línea, algunos prefieren hablar de solidaridad, de amistad cívica y de comunidad, que no tendrían esa connotación masculina, ¿no? Ahora, el punto que hace Pujol también es que esos términos, solidaridad, amistad cívica y comunidad, sacrifican elementos esenciales de la fraternidad. La idea de vínculo relacional, la idea de igualdad, etc. Según esta visión feminista, para un hombre identificarse con libertad, igualdad, sororidad, debiera ser lo mismo que si una mujer se puede identificar con libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Ahora, hay autores que reconocen el problema del término, pero dicen, prefieren, aunque critican el uso de fraternidad, entienden que no se puede abandonar lo que representa, ¿no? Y mientras, para Pujol en este caso, mientras no haya un término alternativo mejor, él prefiere seguir usándolo. Entonces, desde el punto de vista de la justicia, cualquier forma de opresión, dominación, exclusión, sometimiento, viola el principio de fraternidad porque rompe la igualdad relacional entre ciudadanos, ¿no? Insisto en que la idea de igualdad es solo en el estatus. En todo lo demás los ciudadanos son distintos, pero hay algo que tienen en común y es que es el concepto de ciudadanía. La injusticia viola el principio de la fraternidad, abandono de los débiles, la pobreza extrema, la discriminación contra mujeres, contra minorías, violan el principio de la fraternidad. Por el principio de fraternidad se tienen que eliminar toda forma de opresión o injusticia de carácter directa, interpersonal o estructural. Hay un aspecto también que es recogido en el trabajo de Pujol que se refiere a la justicia distributiva. Rawls, en su teoría de la justicia, John Rawls, interpreta la fraternidad como incorporando los requisitos del principio de la diferencia. Dice Rawls, cito acá, el principio de la fraternidad parece corresponder al significado natural de la fraternidad, es decir, a la idea de no querer conseguir mayores ventajas a menos que esto vaya en beneficio de otros que están en peor condición. Es decir, tal como ocurre en una familia ideal como la sociedad, los recursos debieran distribuirse de otra forma, ¿no? En este liberalismo igualitario de John Rawls, la desigualdad se justifica, pero se establecen límites precisos como tolerables, ¿no? ¿Por qué se justifica? En vez de los principios de Rawls son, en primer lugar, el principio de las libertades básicas, ¿no? Y segundo, la idea de que pueden existir inequidades sociales y económicas en la sociedad, pero siempre y cuando se adecúen al principio de igualdad de oportunidades, primero, y al llamado principio de la diferencia, es decir, que se toleran inequidades para ventaja de los más pobres. Es decir, puede haber diferencia, pueden haber personas muy ricas, pero eso se tolera solo si es que esa riqueza también va en beneficio de los más pobres, o si esa riqueza es necesaria para producir beneficios para los más pobres, ¿no? Esta es como la idea del principio de la fraternidad en términos de justicia distributiva. Otro autor importante se llama Ronald Dworkin, un jurista norteamericano que enfatiza que la fraternidad es indispensable como fundamento del derecho. Sin la fraternidad, las instituciones políticas y las leyes carecen de legitimidad, dice Dworkin. Concibe la fraternidad como formas de relación social que justifican obligaciones y responsabilidades recíprocas. El derecho, dice, no es simplemente una cuestión de llegar a soluciones negociadas, sino que exige un compromiso con un principio de integridad.
Es decir, que el ethos cultural se traduzca en las instituciones. De nuevo está esta idea de que para que hayan leyes o para que haya una institución fraterna, una constitución fraterna, tienen que darse de alguna forma esta retroalimentación entre el ethos, entre la cultura fraterna y las instituciones, un reflejo recíproco de esas dos dimensiones, ¿no? Ahora, pasando a la fraternidad cristiana, hay dos teólogos italianos, Dianici y Torchivia, que señalan que es en el primer libro de los Macabeos que el término fraternidad aparece por primera vez en la Biblia, para recordar el vínculo fraternal que une a judíos, el pueblo elegido, y a espartanos, y que en este caso no está fundado sobre la alianza de Dios con su pueblo, es decir, la fraternidad excede a la alianza, excede de alguna forma, posteriormente excedería al cristianismo, no es solo una llamada a los cristianos, pero generalmente, al menos en sus principios, en los padres de la iglesia, por ejemplo, se concibe, se entiende que se trata de la fraternidad, es el sinónimo de la iglesia, de la comunidad cristiana, ¿no? Aunque también implica la hospitalidad hacia los extranjeros y un deber moral de preocupación hacia los no creyentes. El Papa Francisco en Fratelli Tutti, por ejemplo, habla del encuentro con la samaritana, ¿no? Continúa en el caso de Dianici Torchivia citando a padres de la iglesia como Tertuliano, Cipriano, Agustín, que se refieren a la fraternidad como sinónimo de la iglesia. Ahora, si nos damos un salto ya posterior, es en la llamada Escuela de Salamanca, Francisco Vitoria, en el siglo XIX, cuando la doctrina sobre la dignidad de todos los seres humanos puede encontrarse y fundarse y desarrollarse con bastante propiedad. En 1891, el Papa León XIII en Rerum Novarum señala que, y cito, si los principios cristianos prevalecen, las respectivas clases no solo estarán unidas por vínculos de amistad, sino que también por vínculos de amor fraternal. De cualquier forma, no es sino hasta en Gaudium et Spes, en 1965, que el principio de la fraternidad comienza a tener una articulación que culmina con un tratamiento muy extenso en Caritas in Veritate y en Lumen Fide y finalmente en Fratelli Tutti. Se afirma cierta similitud en Gaudium et Spes entre el vínculo trinitario y la unidad entre los seres humanos. De manera que la fraternidad universal no es un mero sentimiento que se agota en una dimensión afectiva, sino que se constituye en el vínculo ontológico y trascendente de la humanidad, en el plan de Dios, ¿no? En Populorum Progreso, Paulo VI pone énfasis en el diálogo del año 67, en el diálogo entre civilizaciones y personas como creador de fraternidad, y en la idea de que la búsqueda común del desarrollo promueve la unidad de los pueblos, ¿no? En la medida que las personas están animadas por el amor fraternal. Juan Pablo II, en Et Unum Sint, sobre la unidad de los cristianos, dice que la fraternidad no es una filantropía o un vago sentido de familia, sino que se funda en el bautismo, pero que no excluye a los no creyentes al reconocer que es voluntad de Dios la unidad de la humanidad. Ahora, el magisterio en general ha insistido en la fraternidad como una virtud moral, aunque primero la restringía al ámbito de los cristianos. El desarrollo posterior es reconocerla como una categoría que tiene una amplitud o un alcance universal, pero en cualquier caso sigue siendo una virtud moral, no un deber político. Es lo que en filosofía se conoce como principio supererogatorio, la idea de virtud moral, ¿no? Caritas in Veritate, Benedicto XVI señala que la globalización, dice, nos ha acercado unos a otros, pero no nos ha hecho más fraternos.
reconoce esa encíclica que la razón es capaz de dar sentido a la equidad y a la necesidad de una coexistencia pacífica entre los pueblos. Pero esa razón no puede decretar la fraternidad. No se puede decretar a través de una constitución o de una ley la fraternidad, ¿no? Y sobre eso, Lumen Fide dice, en la modernidad se ha intentado construir la fraternidad universal entre hombres, fundándose en la igualdad. Poco a poco, sin embargo, hemos comprendido que esta fraternidad, sin referencia a un padre común como fundamento, no logra subsistir, ¿no? También el diccionario de la doctrina social de la Iglesia dice que la trayectoria histórica del tríptico de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, ha generado una libertad desigual y una igualdad no libre, como resultado de la falta de fraternidad, que es el vínculo necesario para armonizarlas, ¿no? Ahora, insisto, en la visión tradicional de la Iglesia, ese vínculo no se puede generar como obligación, porque cae dentro del dominio del don. Al respecto, el Caritas in Veritate precisa que el ser humano está hecho para el don. Esa es como la ontología humana, ¿no? Y que el desarrollo económico, social y político necesita, si quiere ser auténticamente humano, dar espacio al principio de gratuidad como expresión de fraternidad. De nuevo, hay una concepción de la fraternidad como una virtud moral, no como un deber político que debiera expresarse en las leyes y en la Constitución. ¿Cuál es la novedad de Fratelli Tutti? Y aquí me parece a mí percibir un cambio importante en el Papa Francisco. El Papa reitera la idea de hermandad mundial y anhelo de una única humanidad, como hace tradicionalmente el magisterio pontificio. Reitera lo mismo que hacen las anteriores encíclicas, la dicotomía entre individuo y comunidad, la idea de que hay una pérdida de alteridad, la idea de que vivimos interconectados pero que se ha perdido el vínculo fraterno, y que sin embargo lo que ha sucedido, la pandemia, ha puesto de relieve que navegamos en el mismo barco y que hay una interdependencia que incrementa la conciencia de que tenemos un destino común. Reitera Francisco la idea de fraternidad como virtud moral, un valor que necesita ser cultivado de manera consciente, por ejemplo a través del sistema escolar, de la educación, de una educación para la fraternidad. Dice, sin esa cultura, sin ese valor que requiere ser cultivado, la libertad y la igualdad se debilitan. Pero, y aquí viene el pero, sin el resguardo, dice Francisco en Fratelli Tutti, del derecho a vivir con dignidad y al desarrollo integral, no hay futuro ni para la fraternidad ni para que la humanidad sobreviva, ¿no? Lo anterior puede incidir en una menor eficiencia por requerir un estado más presente y activo, pero es necesario primero poner a las personas y al bien común y a los que sufren, ¿no? De alguna forma adjudica, no es solo que radica la virtud de la fraternidad en la sociedad civil, sino que también de alguna forma hace un llamado a que la Constitución, el Estado, las instituciones reflejen, promuevan también esas condiciones necesarias orientadas a las personas, al bien común y principalmente a los que sufren, ¿no? Francisco también concibe la solidaridad como servicio, pero dice también que debe buscar superar las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad y la falta de acceso a los derechos sociales. Es decir, no basta solo con una solidaridad, digamos, personal de unos con otros, si esa solidaridad no transforma las causas de la pobreza, la desigualdad y la falta de acceso. Y eso se hace a través de
las leyes, ¿no? A través de las políticas públicas. Por ello, continúa Francisco, no basta con promover una mística de la fraternidad, sino que debe impulsarse una organización, también una organización mundial, porque está pensando en una perspectiva global también, más eficiente para resolver los problemas. El Papa subraya esta necesidad de fortalecer una institucionalidad internacional que propenda al bien común mundial, regulada por el derecho, ¿no? Ahora, también dice, no se trata de renunciar a los derechos frente a quien degrada nuestra dignidad. Amar a un opresor, dice, a una persona que somete a los otros a condiciones de pobreza, de exclusión, de denigración, es buscar formas para que deje de oprimir, quitarle el poder que no sabe usar, el poder que usa de manera patológica. Quien sufre, dice Francisco, la injusticia debe defender con fuerza sus derechos y exigir la justicia. Hay una frase bien fuerte que señala el Papa aquí, que dicen, quienes pretenden pacificar a una sociedad no deben olvidar que la inequidad y la falta de desarrollo humano no permiten generar paz, ¿no? Esto es como súper importante porque esto va mucho más allá de decir, bueno, tratémonos bien, ¿no? No nos podemos tratar bien si hay situaciones de opresión, de injusticia, de inequidad tan manifiesta, ¿no? Primero tenemos que curar esa llaga para poder efectivamente exigir un trato justo, ¿no? Un trato afable o, ¿no? fraterno. Pero el Papa vuelve a esta concepción de fraternidad de dos vías. Dice en la encíclica, todo lo anterior se cae si no hay un cambio interior de las personas. Y en ello la tarea educativa es fundamental para mejorar la calidad de las relaciones humanas. Y finalmente, sin una apertura a Dios, no hay razones sólidas para el llamado a la fraternidad. O sea, de alguna forma lo que yo veo es que, y con esto termino, en la concepción secular de la fraternidad que expuse al inicio, usando el resumen de algunas ideas del texto de Ángel Puyol, se pone mucho énfasis en la idea de que la fraternidad, el derecho, la constitución, las leyes, las políticas públicas justifican la fraternidad como principio, o se justifican en la fraternidad como principio. Puyol también reconoce, y Dworkin también, a quien cita, que es necesaria, este jurista, que es necesaria que exista un ethos, ¿no? Una cultura fraterna que dé sustento a las instituciones. Y el Papa Francisco llega finalmente a esta conclusión también. Es importante, es fundamental entender la fraternidad como una virtud moral, pero también esa virtud moral debe encarnarse en instituciones, debe resolver los problemas apremiantes, y eso se resuelve eliminando las formas de injusticia, la pobreza, la exclusión, etc., ¿no? Pero de nuevo rescatando, como una cosa de dos vías, rescatando de nuevo esta idea de que sin una apertura a Dios, sin un encuentro, una conversión interior, no hay razones para este llamado a la fraternidad.